Inversión para ser un futbolista profesional. Estamos en un tiempo donde muchas personas dicen, hombre, es difícil que la situación económica pueda dejar avanzar a un jugador, pero hay cosas que no tienen reversa y así quisiéramos que las cosas sean como nosotros nos planificamos, que las cosas nos salgan como queremos. No va a ser así, no va a ser así. Ejemplo, yo ahorita iba a ir a entrenar y preciso que iba a salir, se vino un aguacero ni el berraco y no me salieron las cosas o el horario como yo quiero. Y así pasa todo en la vida. En la vida no nos salen las cosas como queremos, pero eso no quiere decir que nosotros nos echemos para atrás o no quiere decir que nosotros bajemos la guardia. Hay que pelear y esta vida es de eso, de retos, de sacrificios. Y esos sacrificios son los que nos hacen fuertes y nos hacen grandes. ¿Listo? Bueno muchachos, lo primero, tiempo. Inversión en tiempo. El tema de hoy, le repito a todos, se llama cuánto invertir o qué cantidad o qué toca invertir para llegar al fútbol profesional. Recuerden que el tiempo es dinero. El tiempo es dinero. Muchos dicen, no, lo que pasa es que yo tengo todo el tiempo del mundo y yo puedo entrenar. Ahora, si usted se dedica solamente a jugar fútbol, la pregunta es, ¿tiene tiempo usted para estudiar, para jugar fútbol, para cumplir? Algunos trabajan, algunos tienen que cumplir algunos horarios, algunas responsabilidades. ¿Y qué decir de los que no los apoyan los papás? Porque muchas de las veces los papás no creen en el proyecto del fútbol. Las mamás y papás, cuando hablo para ambos, cuando los padres de familia no creen en el proyecto del muchacho, entonces no tiene tiempo. ¿Qué tiempo y a qué me refiero? Usted tiene que estudiar. Y si tiene que estudiar, ¿en qué momento juega? Entonces vamos a encontrar colegios o universidades, pero vamos a hablar de colegios, donde el jugador sí es en el caso, por ejemplo, aquí en Colombia, en Bogotá, los jugadores entran a un colegio público, a un colegio distrital, muchas de las veces entran a las 7 de la mañana y salen a la 1, 2 o 3 de la tarde. Escasamente les queda el tiempo para almorzar. Después de almorzar le dejan sus trabajos, sus tareas. Después de las tareas tienen que irse a ayudarle a cumplir al papá o a la mamá, ayudarles en el negocio. Si no le ayudan en el negocio, pues bueno, tienen ese espacio para poder ir a entrenar, que la mayoría de escuelas o clubes entrenan 2 horas. Eh, el tiempo que se gasta de donde queda la escuela a la casa o el club a la casa, está llegando a las 7 8 de la noche a la casa, 7 de la noche, 6 de la tarde, qué sé yo, y parece que el día se le va. Y la pregunta es, ¿vamos a ser jugadores profesionales? ¿Vamos a ir hacia el alto rendimiento? ¿Vamos a seguir dándole ese mínimo tiempo a algo tan serio y tan profesional que es el fútbol? ¿Cree usted que con 2 horas de entrenamiento usted soluciona y usted se perfila hacia el alto rendimiento, hacia el fútbol profesional? No, no. Y el que le diga lo contrario, bueno, le aplaudo la buena fe. Al no ser que sea un prodigio de jugador. Pero un hábito constante, constante, constante y dedicándole la calidad de tiempo suficiente nos va a hacer profesionales. Entonces, uno, tiempo. El jugador tiene que invertir tiempo y tiene que adaptar el colegio o la universidad al fútbol y no lo contrario. Entonces, muchos hacen todo lo contrario. Entran a colegios
o escuelas o universidades donde el tiempo definitivamente lo copan, donde no tienen esa, ese espacio para poder entrenar lo que se necesita que entrene el jugador. ¿Qué, ¿Qué es o cuál es el tiempo que yo estoy hablando para que un jugador pueda perfilarse hacia el fútbol profesional? Hay que mirar las etapas. Si es un jugador eh, desde 10 años, bueno, normal, puede entrenar una hora, hora y algo en la semana. O diariamente puede entrenar una hora, hora y media. Pero si estamos hablando de jugadores de 15, de 14, 15, 16 años, ahí es donde tiene que tener el acelerador. Entonces el jugador tiene que escoger y a cuadrar sus horarios de entrenamiento que le den el tiempo suficiente para la recuperación, la concentración, eh, poder trabajar su condición técnica, porque no solamente basta con las 2 horas de entrenamiento que se da en grupo en la escuela. Si el jugador tiene los medios para poderse pagar un buen personalizado con una persona ideal, un profesor, donde él pueda afinar su condición técnica y no le va a dedicar 5 minutos, le va a dedicar una hora, le va a dedicar 2 horas, el pateo al arco, eh, trabajar las superficies de los dos pies. Es un trabajo que hay que hacerlo y eso requiere tiempo. Tiempo. A mí me impresiona ver que hay jugadores que cuando le van a pegar o van a cobrar un tiro libre, al, al cobrarlo en el fútbol aficionado normalmente en Bogotá, en todo lo que he ido a ver, en todo lo que he ido a ver, y en Bogotá hay de toda clase de jugadores, de toda clase de clubes, de toda clase de escuelas, y todos tienen algo en común, que cuando cobran un tiro libre lo cobran arriba. He visto pocos los pelados que le peguen abajo con fuerza y con ubicación al balón. O sea, de 1000, uno. Uno. Y eso es una falencia. ¿Y eso por qué pasa? Porque no se trabaja. Porque no se trabaja la técnica, porque no se trabaja el tiempo. Y esto no es culpa de las escuelas ni de los clubes. Un club y una escuela da su horario de entrenamiento porque eso es lo que ellos pueden hacer y es lo que se les paga. Pero estoy hablando del jugador. Yo no hablo de las escuelas ni de clubes porque cada quien trabaja como quiere, pero el jugador tiene que dedicarle tiempo a trabajar su condición técnica. Jugadores que les queda grande definir o hacer un pase largo o corto con la izquierda o la derecha o manejar los dos pies. Y eso se va un tiempo de entrenamiento para que usted trabaje en eso. Jugadores que tienen problemas de coordinación, tienen problemas con el cabeceo, tienen problemas para bajar un balón, tienen problemas de velocidad, de reacción. Y eso se hace cuando usted saca el tiempo para trabajar eso. Usted lo puede hacer solo o puede tener un personalizado, como usted quiera hacerlo, pero lo tiene que hacer. O sea, en conclusión, tiene que sacar tiempo para entrenar. Tiene que sacar tiempo para leer. Y no estoy hablando de libros de historia, libros de ciencia, ni nada por el estilo. Estoy hablando leer libros de superación emocional. El jugador tiene que trabajar la parte emocional, gústele o no le guste. Trabajar la parte mental, gústele o no le guste, y eso se hace por medio de los libros, por medio de la capacitación. Entonces tiene que sacar el tiempo para dejar a un lado el celular, tiene que sacar tiempo para dejar a un lado los quehaceres de la casa, tiene que sacar el tiempo
para dejar a un lado el dejar de estudiar, porque tiene que dedicarse a eso, a lo que le gusta, al fútbol, no hay otra. Y tiene que dedicar tiempo. Tiene que dedicar tiempo a la recuperación, porque no es solamente entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. Sí, hay que recuperar los tejidos, hay que tomar tiempo para nutrirse bien, para comer bien. Jugadores que van a los entrenamientos sin desayuno, sin almuerzo. Y eso afecta. Hay que tener un tiempo para eso. Entonces la vida de un jugador de fútbol o de un deportista, ya sea tenista, futbolista, boxeador, como quiera, es diferente a la vida de los demás pelados que ustedes ven por ahí. Estoy hablando del alto rendimiento, estoy hablando de los que quieren llegar al fútbol profesional y a los que quieren llegar máquinas en el fútbol. Entonces, muchachos, la primera inversión que hay que hacer se llama tiempo, tiempo de calidad, tiempo, tiempo para dormir. Usted no se puede, ahora, si quiere hágalo, eso es problema suyo. Si usted quiere dormir a las 2 de la mañana y levantarse a las 5, hágalo, no pasa nada. Pero normalmente debe sacar el tiempo para descansar, recuperar, dormir, leer, entrenar. Y eso requiere de un sacrificio. Y eso requiere decir, voy a estudiar mi bachillerato o mi universidad a tales horas, porque las otras horas las tengo para el fútbol. Y tengo que mejorar. Entonces, eso sería el primer valor, la primera inversión que se llama tiempo. No se les olvide eso y apúntenlo. Tiempo. Les recuerdo que esto va a quedar grabado a YouTube otra vez para que puedan entrar a mi canal de YouTube, se suscriben y continuamos. Dinero. Aquí viene la parte que a muchos no les gusta, el dinero. El dinero. Ya hablamos de tiempo, al buen entendedor pocas palabras. Ahora vamos a hablar de tiempo. Perdón, de dinero, dinero. Vea, pelado, yo les voy a decir la verdad. Lo único gratis en la vida hasta el momento se llama el oxígeno y la salvación de Dios. El resto, papi, pague. Y eso a nadie le gusta. Cuando usted habla de plata, entonces la gente ahí sí, uy, ¿cómo así? Aparte de que hay que dar tiempo, también hay que poner billete. Y les voy a decir para qué. Uno, la nutrición cuesta. Y cuando hablo de nutrición no les voy a hablar de la que yo creo que debería de consumir un jugador de alto rendimiento para que no hayan malos entendidos. Pero vamos a ponerle lo básico. La vitamina C. Vamos a ponerle lo básico. Un complejo B. Un omega. Y un multivitamínico. Algo muy básico. Y pueden comprar la marca que quieran y no importa. Aparte de una alimentación balanceada, una alimentación sana y una alimentación para un atleta, porque el atleta no come lo que quiere, sino lo que le conviene. Eso es importante. Entonces, si usted es un jugador que quiere llegar al fútbol de alto rendimiento, hay que alimentarse, hay que nutrirse bien, porque el hambre sí es muy berraco. Fue una de las cosas que a mí no me dejó llegar a un equipo de primera o segunda, al menos de segunda división, por el hambre, por la necesidad, que no había plata. Eso no era que, porque es que yo, no, es que no había plata. Y la plata es real. Entonces hay mucho pelado que cree que porque uno habla esto, uno dice, no, eso todo es color de rosa, no. El dinero en esto influye, campeón.
Los pasajes, aquí en Colombia le llamamos pasajes, no sé en otro país, pero el transporte que se invierte para que usted vaya a entrenar o para que usted vaya a los partidos, eso vale. Y a veces hay pelados que no la tienen. Entonces no tienen el dinero para el transporte, no tienen el dinero para pagar los torneos, no tienen el dinero para pagar la mensualidad en una escuela de fútbol o en un club de fútbol. ¿Y eso es culpa de los profesores? No. ¿Es culpa de los colegios, de los clubes? Tampoco. ¿Es culpa del gobierno a veces? Puede ser, pero realmente, miren muchachos, todo vale en la vida, todo vale, y ustedes donde vayan les van a cobrar. Y les van a cobrar visorías, y les van a cobrar guayos, y les van a cobrar medias, y les van a cobrar uniformes, y les van a cobrar las entradas muchas de las veces a los eventos deportivos, porque así funciona, porque una cosa lleva a la otra. Eh, el señor del club o de la escuela de fútbol tiene que pagar unas canchas, unos materiales, unos profesores, por ende tienen que pagar. Entonces muchas de las veces el jugador se tiene que mentalizar de que esto se maneja con dinero y así sea algo muy mínimo, pero el jugador tiene que costearse sus cosas. Hay jugadores que se tienen que costear su casa hogar. Si vienen de otros lugares, si van a viajar, tienen que pagar pasajes, los tiquetes de avión, la comida. Eso cuesta. Eso es un caminar. Y eso hace uno como promotor, abrirle los ojos a los pelados y decirle, vea, la realidad, campeón, es esta y esta y esta. Y la realidad es que si usted no tiene para unos guayos, va a ser difícil. Porque para jugar fútbol se necesita tener guayos. Y estoy hablando de manera literal. Porque sí, para jugar fútbol hay que tener talento, ganas. Sí, sí, pero estamos hablando de dinero. Entonces usted tiene que pagar. Y muchos se quedan ahí. Muchos se quedan ahí. Y eso pasa en toda Latinoamérica. Y si le digo, pasa en Europa también. Y pasa ¿por qué? Porque así funciona todo. Entonces, a lo que yo voy es que no solamente se invierte tiempo, sino que también se tiene que invertir dinero y así sea dinero mínimo. Y estoy hablando en preparación, estoy hablando en edad de iniciación, en edad de formación, en edad de competencia, porque en todas las etapas del fútbol, el jugador, mientras no firme un contrato, va a tener que pagar. ¿Cómo lo han hecho otros? Bueno, maravilloso. Pero la mayoría de jugadores, el 90%, les toca pagar. Y les toca pagar todo, todo. Todo es todo, hasta el agua que se tome. Eh, por el momento funciona así. Siempre ha funcionado así. Desde que yo tengo uso de razón y que he ido a entrenar y fui a los equipos, siempre tocó hacer eso. Entonces son inversiones para que usted pueda asomarse al fútbol de alto rendimiento o al fútbol profesional. Sin contar, sin contar lo que le piden. Porque así digan que en el fútbol no piden plata para debutar, algunos clubes o algunos intermediarios o algunos profesores piden billete para debutar. No sé, pero a veces eso pasa. Y sin contar que todo es paga y te meto. Y si no pagas, pues te quedas volando por ahí. Entonces, desde el momento que hay que entrenar hasta el momento que hay que mostrarse, viajar, alimentarse, nutrirse, hay que pagar. ¿Listo? Son las dos cosas que se necesitan. Eh, Hay pelados que buscan las becas
Y en esa parte quiero llegar y el tema de las becas es ganable. Jugadores que logran ganarse una beca, que logran ganarse en sus guayos, que se logran ganarse en lo que se ponen, porque en el juego se lo ganan. Entonces ese es el reto que tiene el jugador de fútbol, ganarse las becas, ganarse lo que quiere demostrar, muchas de las veces lo tiene que ganar, o sea, tiene que demostrar, ganarse eh, sus pasajes, sus uniformes, sus guayos, sus canilleras, con fútbol. Y el jugador entre más talento, más disciplina, más ganas, más resultados, lo van viendo, lo van mirando, lo van analizando. Se va haciendo notar. Y eso es importante. Entonces, eh, mientras eso no pase, el jugador va a tener que pagar y no hay nada que hacer. El tercero es trabajo. Ya hablamos de tiempo, ya hablamos de dinero y ahora vamos a hablar de tiempo, de trabajo. Y esta es la parte que es importante también. Porque usted puede tener el tiempo, puede también a veces tener los recursos para el entreno, para todo este tema que exige la disciplina, pero si no tiene el trabajo arduo para esto, se jodió. El trabajo es importantísimo, el método de trabajo y las metas a pequeño, a mediano y a largo plazo. El jugador tiene que tener un trabajo eh, en la mente, trazado, una meta trazada, saber para dónde va, saber lo que quiere, y esto se necesita de un trabajo técnico, de un trabajo físico, de un trabajo de proyección. El trabajo técnico, porque sabemos que en las visorías, en los equipos, van a estar pidiendo jugadores 100% técnicos. O estamos hablando si el jugador quiere quedar. Si el jugador quiere jugar fútbol por jugar, no, puede hacer lo que quiera y puede jugar como quiera. Pero si el jugador quiere ser un jugador que se diferencie, que se haga notar, que entre 100, imagínense, a una visoría van 200, 100, 200, 300, y el jugador tiene que pasar filtros, y entre esos hacerse notar hasta quedar. Y eso se logra con trabajo. Un trabajo de proyección. ¿Qué es un trabajo de proyección? Yo siempre he dicho, si ya comenzó iniciación, si ya comenzó la etapa formativa, ya comenzó la etapa de competencia, si ha pasado por las etapas, cada etapa quema eh, un juego. Ejemplo, si jugó la liga este año, y el otro año vuelve y juega la liga, y el otro año vuelve y juega la liga. No, el jugador tiene que tener una proyección de trabajo. Jugó la liga, jugó este torneo X, jugó este otro torneo X, y el jugador va escalando de torneos, va escalando de nivel, tiene un trabajo de proyección, sabe para dónde va, sabe lo que quiere, cuál es su meta, hacia dónde quiere llegar, tiene fecha exacta en su cabeza, sabe que el tiempo en el jugador de fútbol es necesario. El jugador de fútbol, el reloj lo tiene pegado al culo lo tiene pegado. Entonces, si el jugador llega a los 18 años y todavía no sabe lo que quiere, le vale huevo todo esto, entonces dedíquese a otra cosa. Pero mientras el jugador tiene una proyección de trabajo y sabe para dónde va, ese jugador va bien perfiladito, bien proyectado. Trate de trabajar. Un jugador que ha trabajado su técnica, su condición física, un jugador que le mete al gimnasio, que le mete a sus entrenamientos personalizados, vuelvo y le repito, ya sea con un profesor o ya sea solo, pero le dedica
trabajo a esto, le dedica seriedad, créame que es un jugador que va marcando la diferencia. Tarde o que temprano ese jugador va marcando la diferencia. Tarde o que temprano es un jugador que se va a hacer notar. Cuando hay proyección, cuando hay trabajo, el jugador no está entrenando en vano, no está pagando una mensualidad en vano, no está pagando unos transportes en vano, no está pagando una alimentación en vano, sino que el jugador tiene un trabajo y, como vuelvo y repito, una meta clara hacia dónde llegar. El jugador tiene que tener una meta clara a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, a los 16, a los 17, a los 18, hasta que termine su carrera profesional. Y es importante entender este tema. Esas son las tres cosas que les quería decir: tiempo, dinero y trabajo.